Pues saludos y muy bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Bueno, aprovechamos este día magnífico que tenemos en Marbella después de los días de lluvia, del temporal, de la que ha caído en nuestra ciudad. Pero bueno, vamos a estar contentos porque tenemos los pantanos llenos, así que este verano parece que sequía en principio no va a haber. Bueno, con este tiempo tan bueno hemos aprovechado y nos hemos venido a La Polaca. Eve La Polaca, ya saben que es este lugar donde se come maravillosamente bien y es punto de encuentro de muchísima gente de Marbella. Bueno, también muchos turistas, también hay que decirlo. Estamos aquí porque hemos buscado un lugar que conoce muy bien nuestra invitada. Como saben, en este programa de aquí, de toda la villa, ella, tengo que decirles que es que cuadra perfectamente con su historia, porque ella nació en la calle del Peral, que no calle Peral, calle del Peral. Hablamos de, ella se llama Dolores, pero todo el mundo la conoce como Lola, así que voy a saludarla así. Lola Núñez Peralta. Lola, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí contigo. Vamos a echar un ratito, ¿eh? Venga, encantada de contarte cosas. De muchísimas cosas, porque tengo que decir, Lola, para que si ustedes la quieren así ubicar, lo típico que pasa en los pueblos, ¿no? ¿Ella de quién es? ¿De qué la conozco yo? Bueno, para que todos sepan, ya tenemos nuestro queridísimo artista Juan de Lola, pues aquí tenemos a su santa madre, Eres, hoy en día, al día de hoy, ya eres la madre de Lola. Exactamente. Ya eres su madre. Ya antes la conocía, era yo, ahora es él. Ahora es él. Bueno, Lola es una mujer muy guerrera, muy luchadora, que tiene una historia preciosa que contar en muchos aspectos. Pero vamos a empezar por el principio, si te parece. Muy bien. Hay que decir que Lola nos ha traído unas fotos maravillosas, que mira que me gustan las fotos antiguas. Tú eres de las que guarda todo, ¿eh? Sí, y sobre todo porque mi padre me la entregaba. Tú la has guardado, tienes a buen recaudo. Sí. Bueno, pues vamos a hablar. Lola es de Marbella. De Marbella. De toda la vida. De toda la vida. ¿Siempre has vivido en Marbella? Siempre. ¿Nunca has tenido la opción? No. ¿O cuando la has tenido no has querido? No, es que ni siquiera me lo he planteado. Ni siquiera te lo has planteado, ¿no? Vamos a empezar por los orígenes, porque tus padres son de Marbella, pero tu padre tiene raíces de Albacete. Vamos a empezar por tu padre. Tu padre se llamaba Rafael Núñez Guirado, marbellero. Marbellero. Él era guardia civil. Guardia civil. En un principio, ¿no? Era guardia civil. Sí. Aunque se dedicó luego a otras cosas que luego Otra cosa, en contaremos. un principio guardia civil. Pero nació en Marbella. En Marbella. Y se casó con una marbellera. Exacto. Y tu madre, Carmen Peralta Sánchez. Peralta Sánchez, también marbellera. Marbellera. Bueno, vamos a empezar un poco por esa raíz de tus padres. Vamos a empezar por tu padre, porque tus abuelos paternos eran Francisco Núñez, pero tu abuelo era de Albacete, de un pueblo. De un pueblo de Albacete, porque mi bisabuelo era guardia civil. Sí. Y estaba destinado en Balazote concretamente, Sí. y ahí nació mi abuelo. Era un pueblo de Albacete. de Albacete. Pero tu abuelo, tu bisabuelo, Mi bisabuelo. ya no estamos retrotrayéndonos en el tiempo muchísimo, Rafael Núñez Mancebo. Fíjate, nació en el año 1860, también en un pueblo de Albacete. Pozondo. ¿Cómo? Pozondo. Pozondo, pero también era guardia civil. Guardia civil. O sea que eso viene un poco Sí. de familia, De familia. ¿no? Tu abuelo, tu bisabuelo, se casó también con, también era de, ellos vivieron en Alcoy. Mi bisabuelo, como guardia civil, digamos que estuvo en varias ciudades, Sí. pero en el último lugar donde estuvo fue en Alcoy. Y ahí es donde fallecieron tus bisabuelos. Ahí fallecieron mis bisabuelos. Ujú. Bueno, tu bisabuela María Sánchez, tu bisabuelo, que hay una foto preciosa de tu bisabuelo de Rafael, pero tu abuelo Francisco Núñez, él era guardia civil y vino a Marbella. ¿Cómo fue eso de venir a Marbella? Primeramente mi abuelo fue militar, después estaba como carabinero, que era, digamos, un cuerpo que pertenecía a la Guardia Civil. Sí. Lo destinaron aquí a Marbella ¿Y conoció? y conoció a la que fue mi abuela, A a una marbellera, a María Guirado López. María Guirado, esa sí era marbellera. Marbellera por todos los sitios, porque yo investigo bastante por todos los sitios, ahí no hay nadie. Con lo cual tu abuelo ya se quedó aquí a vivir. Mi abuelo se quedó aquí a vivir con mi abuela y aquí tuvo sus 4 hijos, entre ellos mi padre, que fue el mayor. Tu padre era el mayor de cuatro, El mayor. de 4 hermanos, ¿no? Sí, era Rafael, después venía Manuela, Sí. Herminia y Luisa. Mira, todos marbelleros. Marbelleros todos. O sea que los 4 hijos nacieron Nacieron ya... aquí. Ay, sí, ya se puede decir que tú eres de Marbella de toda la vida, porque claro, Pues ya sí, de tus ya. abuelos, a Sí. raíz de tus abuelos paternos, que venían de fuera. Ya a partir de ahí, ya todos éramos de aquí. Sin embargo, tu madre
Tu madre, Carmen Peralta Sánchez, era de Marbella y sus padres... También de Marbella. ¿Pero dónde vivían ellos? Es que mis abuelos vivían en la calle El Peral, número 23. ¿Tus abuelos paternos? No, mis abuelos paternos vivían en la calle La Luna, eso vivían en el barrio. En el barrio. En el barrio. Digamos, la parte, aunque descubrí, como mirando documentación, de que mi abuela paterna había nacido en la calle El Peral, número 4. Fíjate qué curiosidad, ¿no? Curiosidad que mi padre se fue al otro mundo y no lo supo, porque eso lo averigüé yo después por la partida de nacimiento de mi abuela, porque empecé a documentarme. O sea, ¿eso era tu abuela paterna? Mi abuela paterna. En calle Peral. 4. 4. ¿Y tus abuelos maternos, que eran Antonio Peralta Bellido y Dolores Sánchez Ruiz, nacidos en Marbella también? Nacido en Marbella, pero no sé ya en qué calle fue. Yo sé que ellos vivían de siempre, vivía en la calle del Peral, número 23. ¿Pero tú llegaste a conocerlos? No, a ninguno. Desgraciadamente a ninguno. A ninguno de los... Ninguno. Me he quedado con las ganas de saber lo que es el cariño de un abuelo. Bueno, tu abuelo, decíamos, era militar, carabinero, estuvo aquí destinado, y tu abuela María murió muy joven. Sí. Mi abuelo después volvieron a destinarlo a Alcoy. Alcoy. Se llevó a mi abuela a la Marbellera, digamos, entre comillas, y a sus 4 hijos que eran pequeños, porque la más pequeña tenía 3 años, mi padre tenía, no sé si era 10, y volvieron todos a Alcoy. Y tu abuela murió con 31 años. Con 31 años en Alcoy, así que se quedaron sin padre. Pero, claro, pero tu abuelo, o sea, tu padre en este caso, con sus hermanos, ¿vivieron en Alcoy? Vivieron en Alcoy durante ese tiempo, pero cuando mi abuelo se volvió a casar, aunque no tuvo hijos, pero no había, porque claro, eran todos los niños pequeños, no hubo una buena relación, digamos, con la madrastra. Es que en aquella época, imagínate. La madrastra tenía 2 hijos y después tiene 4 hijos y encima 4, la pobre mujer no se portó muy bien, pero es que también la situación que tenía no era tan complicada. Fácil. ¿Tu padre vivió su adolescencia en...? Allí en Alcoy. Entonces en Alcoy se hace mi padre guardia civil y como una hermana que no soportaba vivir ya en Alcoy, estaba buscando sus raíces marbelleras, pues su hermana Manuela se vino aquí buscando a la familia de su madre. Claro. Y mi padre, ya guardia civil, vino aquí a Marbella. Vino un poco de visita. A visitar a su hermana y a su abuela materna, digamos, a su familia por parte de madre que vivían aquí. Claro, y viene tu padre ya de guardia civil y de repente conoce a su mujer. A mi madre. A tu madre. A Carmen. Tu madre también, marbellera. Marbellera. ¿Pero qué los presentó? Mi tía Manuela era, digamos, amiga de mi hermana. Cuando vino su hermano, pues le presentó. Y ahí hubo un flechazo. ¿Y él pidió traslado? Él se tuvo que marchar, pero después pidió traslado y estuvo, digamos, en diversos pueblos por aquí. En uno, el que lo he comentado, en Junquera, precisamente, coincidió con Monseñor Don Rodrigo Bocanegra. La casualidad de la vida. De la vida, porque después ya mi padre dejó la Guardia Civil y aquí estaba como cura Don Rodrigo Bocanegra y mi padre ya no era Guardia Civil, pero estaba aquí. ¿Y se casó aquí? Se casó aquí en la iglesia de la Encarnación. En una foto preciosa de la época, la foto de boda de tus padres. Y de mis abuelos también aquí en la Encarnación. Mucha categoría, veo yo, ¿no? La foto era espectacular. La foto es que por parte de mi padre paterna estaban, digamos, económicamente, estaban mejor situados, era una persona que habían estudiado más, era por parte de mi madre, pues la verdad, mi abuelo era pescador, pues los de Marbella, digamos, que eran pescadores, gente humilde, pero gente con muchas inquietudes. Y que había mucha gente tampoco en aquella época que no sabía ni leer ni escribir, claro, ¿no? Pero tu padre, fíjate, cuando se casó con tu madre, tu padre hablaba inglés y francés. Mi padre fue aprendiendo, cuando vino aquí a Marbella, empezó él a estudiar y no sabemos por qué, porque yo no lo he aprendido con la edad que tengo, que otra generación, he tenido a mi disposición todos los profesores y no he sido capaz, bueno, todos de mis hermanos sí saben hablar inglés y francés, pero yo no lo he conseguido. Sin embargo, él solo, pues como era una persona que le gustaba tanto estudiar y tanto aprender, pues aprendió inglés y francés. Tus padres se casaron en 1945. Sí. Hay que imaginarse en aquella época, ponerlo en contexto,
cómo era Marbella en 1945. Tu padre era un hombre muy culto, muy inteligente, y él dejó la Guardia Civil y empezó a trabajar de contable. De contable se sacó un título de contabilidad. Y está por ahí el título. Y empezó a trabajar, pues a llevar la contabilidad de las pequeñas empresas que había aquí. Y incluso fue contable cuando se estaba haciendo la plaza, construyendo la Plaza de Toros, que por ahí tengo una foto también con la Plaza de Toros. Tu padre se buscó muy bien la vida, ¿no? Sí, sí, él nunca, vamos, después también daba clases particulares en mi casa. Pero además es que eso tú lo recuerdas de pequeñita, tú recuerdas que veía gente allí en la mesa que estaban allí, para te parecían como muy mayores, y les estaban enseñando a leer, a escribir. Claro, es que yo me he quedado alucinada porque yo pensaba que era muy mayor, porque claro, tienes 5 o 6 años, pero después esas personas, cuando hemos hablado, dice que no éramos tan mayor, que es que teníamos nosotros 16 años, a ti te parecía muy mayor, pero no habíamos tenido la oportunidad de estudiar, y entonces pues estábamos recibiendo entonces clases, nos habíamos tenido que poner a trabajar jóvenes. Y tu padre enseñó a mucha gente a... Mucha gente, incluida a mí. A ti, bueno, que a ti te contaba cuentos, tú tenías una relación preciosa con tu padre, siempre la has tenido, tú eras su ojito derecho. Bueno, imagino que quería mucho a sus 4 hijos. Sí, a los 4 hijos, pero yo pienso que hasta que se murió, que me perdonen mis hermanos, pero sí. Te sentías muy querida. Sí, es que conmigo, digamos, tuvimos una relación hasta que murió distinta, estrecha. Mis hermanos muy bien, pero conmigo de confianza, yo le cambié mucho su mentalidad, ¿no? Hablando. ¿En qué sentido? Pues mira, en el sentido de la libertad, de ver algo mal. Yo, por ejemplo... A lo mejor tu padre era un poquito más conservador. No, era como todos los padres, pero mi padre después se distinguía porque, claro, como iba aprendiendo, los otros quedaban en su época y mi padre avanzaba. Pues, por ejemplo, el fumar. Sí. Fumar antes no se veía que fuera malo, sino se veía que era fumar delante de los padres, sobre todo el padre, era una falta de respeto. Sí. Bueno, la madre ya, porque es que la madre no fumaba, fumaban los padres. Sí. Bueno, pues yo era jovencita, bueno, 18 años, y mi padre a lo mejor me decía, tú seguro es que fumas. Digo, papá, que yo no fumo. ¿Tú seguro es que fumas? Digo, no, papá, pero el día que yo fume, el primer cigarrillo me lo voy a fumar delante tuya. Me parece que es una tontería que fumar delante de un padre sea una falta de respeto. Una falta de respeto, claro. Gritarle, tener malos modos. O sea, que tú esas conversaciones las tenías con tu padre. Sí, al final me fumé los cigarrillos. Mis hermanos se escondían porque ellos tenían esa costumbre y yo me los fumaba. Tenías ese trato. Tu madre también era muy cariñosa. Muy cariñosa, la verdad. Dices que no recuerdas nunca pegar un grito o una zapatilla así volando. No. Mi madre, si nos enfadábamos los hermanos, cogían una parte y le decía, no le haga caso a la niña, que la niña es muy tontilla, anda, tú no sabes cómo es la niña. Y después mediaba a la otra, no sabes que es el niña, que es muy tontilla. Mediaba mucho, ¿no? Siempre. Tu madre, eran varios hermanos, eran sí. Paco, Antonio... Esos son mis hermanos. José, Lola y Carmen. Y Matías. Y Matías, que por cierto, Matías, tú lo recuerdas mucho porque Matías murió en la Guardia Civil. No, Matías en el frente, en la guerra. En la guerra. Muy joven. Y una curiosidad, ustedes saben que en la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación hay una placa en el recuerdo de los caídos en la guerra. ¿Y tu tío está ahí puesto? Sí, porque claro, cuando murió estaba en el bando nacional y ahí los que estaban en el bando nacional. Claro, pero se da la paradoja que el otro hermano pues terminó, bueno, durante la guerra pues estuvo en un campo de concentración de exterminio en Francia. Imagínate. Es que ahí era de donde te tocaba, a veces no era tanto los ideales. No, la que vidas más duras, ¿eh? Sí. Yo sí. Tú tenías también dentro con tus tías, de tu tía materna, tu tía Lola, estabas muy unidas. Mucho. Pero además ibais a todos los lados juntos, ella te llevaba como una hija. Sí, porque mi tía viajaba mucho porque su marido trabaja en dragado y construcción, entonces mi padre se quedaba con sus 2 hijos, para que pudieran estudiar, para que aprendieran un oficio, y después nosotros, pues cuando venían las vacaciones, pues nos íbamos con ellos. Entonces, económicamente ellos estaban bastante bien, entonces la que me compró el traje de la comunión fue ella, entonces con su marido, mi tío Curro, nosotros hemos estado hechos, era una piña. Bueno, una piña, es verdad que tu familia desde siempre ha sido muy piña, te llevas muy bien con tus primos, con tus tíos, tienes unos recuerdos preciosos de tu infancia, que tú eres una niña mimada, ¿eh? Yo me siento muy querida porque
porque es que he encontrado una familia fabulosa que me quiere muchísimo. Todavía tengo muchísimo, porque primos hermanos realmente aquí en Marbella he tenido 3, Sí. que ya nada más que desgraciadamente me queda uno, porque los otros primos por parte paterna viven en Alicante, porque Sí, ellos se quedaron allí. claro. Pero aquí tengo muchísimos primos segundos, que es como si fueran más que primos hermanos, porque... Y os veis a menudo, es decir, Claro, si es que nos vemos como vivíamos aquí en las mismas calles cerca, tengo ahí una familia en la calle Lázaro, en el bar del Estrecho enfrente. yo sé que tú tienes muchas fotos de tus primos, de tus Mucho, tíos, de que todo. tienes recuerdos preciosos. Pero vamos a Precioso. recordar a tu padre, porque claro, tu padre estuvo trabajando de contable y luego estuvo mucho tiempo también trabajando en el cine Alfil. No, en el cine Alfil no estuvo mucho tiempo, tuvo un tiempo, pero después se fue a trabajar en la recepción del Hotel Residencia Lima, que se llamaba Sí. así, y allí estuvo cerca de 30 años. Casi hasta la jubilación prácticamente. Hasta la ¿no? jubilación, se jubiló allí. Pero tú recuerdas haber visto a tu padre en el cine Alfil. Yo tengo pocos recuerdos porque a mi padre no le gustaba mucho que fuéramos, aunque nosotros le hacíamos cada una. A mi padre, como, por ejemplo, te pongo una anécdota, cuando estaba en la residencia de Lima con mis primos hermanos, esto que yo te digo, era un fin de año y nos fuimos todos allí a la residencia de presentasteis Lima. allí todos? Nos presentamos allí para brindar con mi padre, que este es mi trabajo, Tito, que no sé, mira, la liamos allí un poco, y porque él se paraba, era muy serio para ese tipo, para su trabajo, responsable. muy responsable y muy serio, muy serio. Y muy formal. Bueno, Sí. 30 años estuvo en el Hotel Lima y 4 hijos. Cuatro Eran tus hijos. padres, ¿no? Luego te he dicho que es Rafael, Manuela, Herminia y Luisa. Esos eran son sus los hermanos los hermanos de mi padre. de tu padre. Ellos también han vivido en Marbella. Ellos vivieron cuando eran pequeños, pero después, como se fue con ellos, mi padre al ser mayor tuvo la salida de la Guardia Civil para salir de allí de Alicante, Sí. del COI y todo. Pero ella, como eran al ser más pequeñita, pues se quedaron allí y allí encontraron a su marido y se casaron. Claro, no tuviste Entonces, tampoco pero esa... siempre han estado los hermanos a pesar de que era una época que no se podía viajar, viajaban más que yo ahora. Mis tías venían muchísimo a Marbella para ver a mi padre a Alicante. Le habían quedado porque ellos se hicieron una piña cuando murió su madre, entonces tuvieron mucho contacto. Tu padre y tu madre vivieron en un principio en calle Peral. En la calle Peral número 6, que ahí nací yo y mi madre. Tú naciste, fíjate, en la misma casa que nació En la tu misma madre. casa. ¿Qué recuerdas de la calle del Peral? Porque hay gente que dice calle Peral, pero No, tú dices es del Peral, Calle- sino que lean el libro de Juan Carlos Reina y los historiadores, que es calle del Peral. ¿Qué recuerdas de esa calle? Pues tú Bueno. dices que tú estabas hablando, tú naciste en el 54, pues entre el 54 y el 70. Dices que en esa calle había de todo. De todo, no te puedes ni imaginar. Mira, allí teníamos un poquito más arriba, que no era la misma calle, teníamos la consulta del doctor Maíz, Viñal, no el hijo. Bueno, es el abuelo de los actuales que están ahora, Sí. porque Antonio Martín falleció. Bueno, teníamos pues la tienda de comestibles de Hornilla, que le llamábamos, Sí. teníamos una heladería, La Valenciana. Valenciana, una persona que arreglaba los zapatos. Caravantes. El caravante. Caravante. Teníamos El sillero el Figueredo. sillero Figueredo, que hacía la silla. Teníamos 2 pensiones allí. Un taller de coche. El taller de coche, con los pocos coches que había allí también teníamos un taller de coche. Y había bar. Hombre, teníamos el bar El Gallo. Pero eso era punto de encuentro de allí de... Pero no eran... Para hombres. Para hombres y ahí no había muchas mesas ni nada, ahí era mucha bebida lo que había. Y poquita desde por la cosa. mañana, desde por la Fíjate mañana. que tú dices que bueno, en calle Peral en aquella época eran como casas de vecinos. Sí, había algunas que estaban compartidas. Bueno, la de mi madre, la número 6, Sí. esa pues había en la planta baja, vivía la familia Martín Mancha. Sí. Entonces yo, para acceder a mi casa, había que bajar 2 escalones, por todo el mundo que conoce de esa época le llamaban, yo vivía en el Jundilón, le llamaban Jundilón. Jundilón porque estaba junto. Porque porque había que bajar, en vez de subir una escalera había que bajar 2 escalones. Entonces yo, para acceder a mi casa, yo tenía que atravesar su salón, medio de su salón, Anda. y después había un patio, y después había una escalera, y había 3 plantas arriba. La casa, que además que tú tienes una memoria prodigiosa. Es que de esa época me acuerdo de todo, porque es una maravilla. Es muy chica. Sí, pero es que tengo tan buenos recuerdos que eso no lo puedo olvidar. Pues vamos a recordar la casa de una vecina que se llama Pura. Pura, También. que esa era la abuela y familia de Juan de Pura, que fue torero. El torero, sí, señor. Los Benítez, que creo que un chico, ya es que lo pasa como otras generaciones, boxeador Sí. en Marbella, yo ya es que he perdido los contactos, pero la casa de Pura. Micaela y Josefa. Eran 2 hermanas
que compartía la casa, era muy pequeñita, ahí me daba un poquillo de tristeza porque digamos que Josefa había tenido 6 hijos, viuda, los hijos lo tenían en un internado en Málaga y de vez en cuando venían algunos. Y nosotros. También llegaste a conocer, por ejemplo, a la familia, al abuelo Pedro el Calafate, que era... Sí, porque claro... De Paco Moyano... Claro, es que el tío de él, que heredó, digamos, la profesión de Calafate, sí. Pedro Moyano, pues la hija era amiga mía. Entonces, la casa, digamos, tenía 2 entradas. Ellos tenían una entrada por la calle El Peral, y otra entrada por la parte de atrás, que es donde entraba la casa de mi amiga, Toñita Moyano, que estaba casado con Pedro Moyano, que trabajaba en la emisora y que me he enterado que ha fallecido Pedro Moyano. Sí, pues él estaba casado con ella. Una infancia muy feliz, a pesar de las dificultades, porque las mujeres lavaban en el río, igualito que ahora con la lavadora. Hola. Lola. Pero es que las madres no se quejan, yo no entiendo, yo es que a veces no entiendo, es que nos vemos que ahora nos quejamos tanto, no se quejaba, por lo menos mi madre no se quejaba, ni mis vecinas que yo conocía. ¿Y había cuarto de baño? No. Nosotros teníamos en la calle El Peral 23, porque te digo, nosotros utilizábamos las dos. La calle El Peral 23 era, digamos, entre comillas, la de mi tía Lola, que nunca estaba, porque ella estaba siempre fuera, y la calle número 6 era la de mi madre. Sí. En la número 6 nosotros teníamos agua, porque teníamos un grifo en la entrada. Pero teníamos para el cuarto de baño, era un corral que había allí, pues vamos a decirlo, había un váter allí de estos antiguos. Era común. Común. Estaba un burro. Había gallina de mi madre. Allí tú para entrar y miraba por el boquetillo a ver si estaba ocupado. Y en la calle 23, nosotros le llamábamos el callejón, había un pozo de agua. Lo único que pasa es que mi madre dijo un día, y ahí sí, allí lo que había, el váter estaba bastante bien, pero mi madre cuando vio el pozo dice, estos niños a mí me dan miedo, y cogió, le puso un tabique y se lo dejó a la vecina de al lado. ¿Lo tapió? Sí, por miedo. Y la otra se lo quedó porque no quería. Fíjate que toda esa infancia de dificultades, que los niños, en este caso vuestros padres, hicieron todo lo posible porque no vierais las dificultades ni las carencias. Y tú disfrutabas mucho de niña, que por cierto estamos aquí justo aquí, porque aquí estamos delante de este pozo, que esto era la casa de una señora. Sí, digamos, lo que está donde está el cámara, eso era una puerta. Entonces, todas las niñas de la calle El Peral y de los alrededores, pues a nosotros nos gustaba mucho, ya ves que no había campo, era todo campo, pero nos veníamos a jugar aquí a la ermita del Calvario. Desde calle Peral. Aquí, al Calvario, pero accedíamos por aquí. Si Paca tenía a bien de abrirnos la puerta, podíamos atravesarla. ¿Y si no? Si no, pues nos fastidiaban porque nuestras madres ya para poder ir a la ermita tendríamos que tirar la carretera que le llamamos, que es por Ricardo Soriano de hoy. Y eso ya mi madre no lo dejaba. Eso ya era una aventura. Uy, allí ya pasaba coche. De vez en cuando uno, pero daba miedo. Lola, ¿qué hacías en la ermita del Calvario? Ay, bueno, pues en la ermita del Calvario, adosado a lo que es la ermita donde está la Virgen, vivían en una casa, una familia, y ellos eran amigos de todos los que estaban aquí, porque había una parte de su familia vivía aquí en el río Vuelo, y nos íbamos allí a jugar debajo de los algarrobos. Los chiquillos jugaban. Allí no lo pasaba, es que allí en la ermita del Calvario iba muchísimo la gente. Los niños íbamos mucho, de excursión a merendar, allí se veía el fútbol, el Francisco Norte se veía a través de la cruces, se veía Francisco Norte. ¿Hay cuántos años tendrías tú más o menos? Eso es lo que yo cuando lo pienso digo, madre mía, yo a mis hijos no los dejaría a ningún lado. Como mi madre y todas las madres. 8 o 9 años. Claro, y nos dejaba ir al campo, ala. Yo es que eso ahora no me entra en la cabeza. Estaba yo pensando, claro, para hacer esas pequeñas excursiones para la ermita del Calvario, tú ibas al cole, porque además tú estuviste, hay que decir que tu madre te llevó primero a una guardería, entre comillas, que era una tienda. Una tienda, la gente de Marbella lo sabe, la tienda de Juan Chanca, en la calle Ancha. Que era la tienda, ahí tenían los niños. Allí habría un mostrador que se abría así, ¿no? Sí. Pasábamos por debajo y nosotros por debajo, los mayores, había que abrirlo. Y había allí una habitación y allí había unos troncos, yo era muy pequeñita, yo me imagino que... 3 años, más claro, y yo no entiendo por qué mi madre me llevaba, porque mis hermanos no estaban allí. Yo creo que como éramos 4 y además los 4 éramos iguales de edad, pues para quitarse a uno de en medio me llevaba allí. Bueno, porque allí no estudiábamos ni hacíamos, allí jugábamos. Era un poco así guardería. Luego pasaste al colegio de María Dolores. Sí, eso, el colegio
lo conoció muchísima En calle gente. Lobatas. En la calle Lobatas. Ahí tuviste también un... Ahí sí aprendí algo, pero después de ese colegio ya pasé al colegio que nosotros lo llamábamos el de la playa, que eso está justo en la residencia Lima, Sí. en la avenida Miguel Cano, donde está el túnel de acceso de los coches. Ahí estuviste otro curso, más o menos, Allí estuve hasta el año, digamos, 63, que es cuando hiciste la comunión. que hice la comunión Oye, con Doña Pepita, el colegio de Doña Pepita. Cuéntame esa comunión, ese traje. Oye, es que estamos hablando del año 63. ¿De dónde salió ese traje de comunión? Pues ese traje, fui a Algeciras, que mi tía vivía allí, me llevó mi tía y mi tía Lola, Sí. que era también mi madrina, pues ella me lo regaló. ¿Cómo recuerdas el día de tu comunión? Porque Pues, hubo festejo, ¿eh? Hubo pues festejo. muy bonito, muy bonito, porque para nosotros las niñas era muy especial. Vestirnos así normalmente no nos vestía, íbamos más Claro. humildes, porque nosotros generalmente utilizábamos los vestiditos de verano, lo utilizábamos en invierno, lo que pasa es que nos poníamos las rebequitas Se aprovechaba, encima, se aprovechaba todo, y más en Marbella con el clima que digamos Claro. que tenemos. Eso un día nosotros nos creíamos que éramos princesas las niñas y los niños también, ¿no? Pero hubo festejo después. Sí, en la calle Juntilón, la calle había aquella casa era grande, pues nada, un desayuno con chocolate, magdalena, los niños fue divertidísimo. Me encanta la sonrisa que se te dibuja en la cara cuando te acuerdas de esos momentos. Es que tengo unos recuerdos tan maravillosos de esa calle, porque mira, te quiero hasta nombrar, teníamos los Mansilla, que tú conoces a algunos Mansilla, porque Sí. tú has entrevistado a Beli Mansilla, Sí. a Paco Mansilla del Duarenal. Te mandamos un besito muy fuerte a Beli. Ellos vivían en el Ángel, pero su abuelo vivía en la calle El Peral, sus tías. Bueno, con sus tías, ¿sabe que mi madre era una asmática, mi madre no podía ir a la playa, pero yo todos los días con sus tías me llevaba a la playa, me iba con ella y nos daba la merienda para que nos entrara ganas de comer, porque Fíjate. estábamos muy delgados. Y nos llevaba a la playa los padres, los tíos de Mansilla. Bueno, todos esos recuerdos con tantísimo cariño y que siguen manteniendo las amistades en el tiempo, Sí. que también es una parte Sí, muy importante sí, de sí, tu sí, vida, sí, tus sí, amigos, sí, ¿no? sí, sí. Tus Eso amigos. es muy importante. Bueno, vamos al colegio Doña Carola. Bueno, Oye, el uniforme, que era una maravilla. Ay, el uniforme. ¿Cómo era el uniforme? El uniforme era un babero normal, pero teníamos nuestra correíta negra, que claro, nos poníamos la cinturita y nosotros para eso éramos felices. Era negra y con los botoncitos negros. Y después teníamos que llevar una felpa en la cabeza que era blanca. Nos encantaba. Ahora que teníamos que tener mucho cuidado con el uniforme, porque Doña Carola era muy estricta. No quería ver en la calle ningún niño jugando que tuviera un uniforme puesto, porque eso... Lola, todo el mundo horroroso. tiene un recuerdo de Doña Carola como una maestra o una profesora muy estricta, pero os enseñó mucho. Mucho, no te puedes imaginar la cantidad de cosas, no solamente a nivel, estábamos, con perdón de las demás clases, era de las más avanzadas, y eso se dieron cuenta cuando llegamos al instituto, la preparación que llevaba la niña Doña Carola. En comportamiento, ¿cómo vimos que comportamiento? Ya Anabel te contó que había que partir la naranja con el cuchillo en tenedor, cómo poner la mesa, pero después era convivencia social, que se llamaba, que ella ya también te lo dijo, una libreta que hacíamos, se llamaba cómo lavarse la cabeza, porque en aquella época también hay ahora en los colegios con piojos, pero porque lo primero que te dice la guardería es que le eche algo al niño. Bueno, pues cómo lavarnos la cabeza, en el último agua que si el vinagre, nos daba una serie de civismo, eran clases de civismo. Sí, se llamaba convivencia social y aprendimos muchísimo. Yo con ella guardo un cariño de esa mujer tremendo, con lo estricta, no nos dejaba ni al patio para no juntarnos con las demás niñas. Y además te di que ahí eran los niños por un lado y las niñas por otro. Porque estaba muy mal visto. Claro, no, los colegios no eran mixtos, pero es que encima ella no nos dejaba ni siquiera jugar con las niñas de 2 clases que habían más allí, que era un patio para las niñas. Ahora con la pandemia hubiera sido estupendo, Ya ves, nosotros siempre el recreo era dentro de clase, cantábamos, hacíamos lo que fuera, pero nunca salíamos de clase. Bueno, fue una época preciosa, la época de Doña Carola. Hay que recordar, vosotros vivíais en la calle del Peral, pero tus padres compran un piso en Divina Pastora. Sí. Claro, os trasladáis a la Divina Pastora, Pastora, cuando la Divina Pastora es un edificio, nada más. Era un edificio nuevo. Nuevo, el único que había, porque fíjate la Divina Pastora lo que hay ahora. Pero algunas vecinas decían, pero Carmen, ¿cómo te vas a ir si ahí? Muy lejos. Porque por las Peñuelas pasaban los entierros, las cajas de los muertos que entonces no iban en coche, iban a hombros. Y decía, vas a ver a todos los entierros.
Bueno, pues allí estuvimos Eso muy fue, bien. estuviste vivido en varias calles, ¿no? Yo estuve en la calle Virgen del Amparo, Virgen del número Amparo. 2, Ujú. y después pues nos fuimos a la calle San Vicente. Te pilla con 13 años y empiezas el instituto, pero atención, que esto es un dato que yo no conocía y me ha llamado mucho la atención, en aquella época, cuando tú tenías 13 años, no había niñas en el instituto. No, O sea, como no. que no estaba permitido No, que no, las no. niñas estudiaran. Los niños, el colegio solamente era masculino. Las niñas en el momento que terminaba el colegio, pues Ahí sí. ya a la casa a aprender cualquier oficio o coser o... Bueno, aquí teníamos la suerte de que aquí por lo menos empezaron las boutiques, el boom, que podía, Sí. digamos... Buscas un trabajillo otro tipo femenino. otro trabajito. Pero si no, no podía, porque si no te tenía que internar a Málaga para estudiar. Sin embargo, entonces, tu promoción, cuando tú entras en el Instituto Río Verde, tú eres la primera, La primera promoción de chicas que, de que chicas que estudiaron el entramos. bachiller. Sí, exacto. Y ahí estaban los niños con los niños. En nuestra clase realmente éramos todas niñas, un grupo de niñas. Allí había 3 o 4 niños nada más que en nuestra, eso digamos en el primer año. Sí. En el primer año. Y en el instituto, ahí se te abrió un poco la mente Oh. porque, vamos, ya estamos hablando del año 60, el boom del turismo, Marbella empieza a venir gente de todas partes, empiezan a llegar las suecas, los bikinis, Sí, sí. vives una época muy de revolución, hasta el punto de que tú jugaste al fútbol. Yo jugué al fútbol. Nosotros teníamos aquí en Marbella nuestro equipo de fútbol las niñas, que mi madre no quería, porque fíjate. Ya que eso no era de chicas. Hombre, mi madre decía que te van a dar un pelotazo en el pecho, que te vaya a pasar, que si las piernas se ponían muy feas, pero ella escondía, jugábamos al fútbol. En el instituto. En el instituto, digamos, las niñas del instituto, Sí. pero no pertenecía al equipo, digamos, al instituto. Con el instituto tuvimos un equipo de baloncesto, Sí. que jugábamos en Málaga, con la provincia de Málaga, O sea, con jugaba al otros fútbol, colegios. al baloncesto y Y al al baloncor. baloncor, sí. Baloncor es un deporte que introdujo aquí en España un holandés, que hay que decir que en redes sociales he encontrado algunas fotos muy curiosas y mucha gente que le recuerda, como a este señor no se le ha hecho ningún reconocimiento en Marbella. Él tenía un restaurante que se llamaba Metropol, el edificio Globus, Sí. y él fue el que introdujo ese... Sí, el- y además se daba la paradoja que era un deporte que podían estar los niños y las niñas juntos, que normalmente los deportes no estaban. Y Fue una era revolución. y un deporte muy divertido, bueno... Y tú has jugado, ¿no? Sí, y con la mujer, muchas veces la mujer nos hacía hasta la faldita y todo para jugar. La mujer De Terol, de se llamaba Terol. Leonardo Terol. Él se llamaba Terol, Y él Leonardo. introdujo el baloncor que ha Sí, que funcionado. todavía hay, Algún por ahí equipo, veo sí. que hay un equipo, ¿eh? Sí, sí, hay un equipo. Bueno, imagínense ya a Lola ya en época de instituto, que fue una época muy divertida Sí, para muy ti. divertida. ¿Qué tal las notas? Bueno, yo no fui muy mala estudiante, la verdad que Se te fui daba buena. bien, ¿no? Sí, sí, sí. Acabaste. Bueno, tampoco era de sobresalientes, no, de aprobar, vamos, de aprobar un poquito alto. Pero que era una época divertida Sí, para sí, ti sí, sí. y muy enriquecedora porque aprendiste Muchísimas cosas, ¿Y mucho. cómo te divertías? En aquella época donde ibais a Bueno, pasarlo. en un principio donde íbamos, que éramos muy pequeñas, a mí no me dejaban de entrar. Íbamos al que se llamaba el Hogar Juvenil. Ajá. El Hogar Juvenil es un edificio, digamos, donde estaba el antiguo instituto que se llamaba Laboral. ¿Dónde está ubicado Eso ahora está mismo? en la Avenida del Mar. Lo que es ahora... Ahí lo que hay ahora mismo no hay ningún edificio, ahí hay como un parque de niños que está cerca de la Marisquería Santiago. Sí. Pues ahí en ese edificio había un grupo siempre de Marbella tocando, uno de ellos era el padre de mis 2 hijos mayores y Pedro Ortiz, Pedro del Ortiz, Guaraní. A ver, del Guaraná. atención, porque ya hay muchas cosas que contar, entonces no... Ella conoció el Patapata, el Redes Club, Sí. el Olvic, o sea que tú... Me lo pasé pipa, muy bien, muy bien, muy Tu bien. padre te apoyaba en eso. Mi padre Te diría, niña, con cuidado, pero... En un principio yo engañaba. Como hacemos todas. Yo le decía a mi madre, a mi padre nunca lo engañé en la vida, ¿eh? Yo a mi padre no le decía la verdad, pero mentira yo a mi padre dije y se murió de verdad sin yo decir una mentira, porque yo engañaba a mi madre y mi madre engañaba a mi padre, eso era una cadena, pero yo a mi padre no quería, no, era cuestión de honor, no de Sí. miedo. Y cuando fui al Redes Club un día le decía, ¿qué película has visto? ¿Y a qué hora salió? Y ya un día me presenté a la hora, entre la hora del cine, y dice, pero tú no estabas en el cine. Y digo, no, yo estaba aquí bailando. Y mi padre le dijo, mira, papá, vete, porque ya bebía la Dina Pastor y el Redes Club estaba más arriba. Papá, tú ve allí. Mira qué es lo que estamos haciendo las niñas. De verdad, a ti te van a dejar de entrar. Si tú ves
que es algo malo lo que yo estoy haciendo, ya no voy más y tú me lo dices. Pero si tú ves que estamos bien... Es que en la escuela, pues, es que estaba muy mal visto todo eso. claro, pues mi padre, mira, no hizo falta verlo, el solo hecho de que tenía tanta confianza cuando le dije que fuera, que ya me dejaba. Bueno, ibas al hogar juvenil, que ahí es donde tú conoces a Juan Antonio, Sí. a tu marido, con, Sí, con el que te casaste, que él, conocisteis allí un poco, ellos tocaban en un grupo que se llamaba Gente joven. Gente joven, y él tocaba la batería. Yo lo había visto yo en el instituto, con anterioridad lo había visto, pero no tuve contacto, tuve más contacto con Pedro Ortiz que con él. ¿Qué pensó tu padre que te fijara en el batería de un grupo? Es que claro, Bueno, pues eso era muy moderno, ¿eh? En mi casa, como tenía melena, pues, pero mi madre no le decía el melenudo, porque entonces no había tantas melenas. Después, ahora ya tampoco hay muchas, ¿no? Pero en aquella época, Sí, era un poco... los que llevaban melena, Sí. un melenudo, pero bueno, mi padre al final lo metí dentro de la casa, mi padre de broma, bueno, mis hermanos, todos decían, te tienes que pedir permiso, tienes que pedirle la mano. Esos rollos que antiguamente mi hermana sí lo tuvo que hacer, Sí. pero yo como era siempre la más avanzada, un día lo llevé allí en la casa y Aquí me lo tienes. digo, mira este Juan Antonio, ni dije ni novio ni nada, y ya, de ahí no ¿Estuvisteis salió. como pareja antes de casaros? En torno a una relación de unos 10 años. Unos 10 años. Unos 10 años más. Con o ida menos. y venida, ¿eh? Sí, bueno, como en todo. Eso es más divertido también. Sí, Eso es más también divertido. es verdad. Bueno, Lola era una mujer muy avanzada en su tiempo, porque terminas el bachiller en el Instituto Río Verde y claro, ahora terminas el bachiller y ¿ahora qué? Y aquí en Marbella montan una academia que se llama Academia Técnica de secretariado, yo quería algo así, sí. Pero era novedosa, o sea, era Sí, eso como estaba nuevo. en la calle de María Sauladora, estaba en esa Ajá. calle. Nada, y allí pues nos empezamos a enseñar Espera, mecanografía 1.500 pesetas al mes. al mes. Que Que era caro. Era un esfuerzo que hicieron tus padres. Sí. Bueno, mi padre, cuando yo empecé, mi hermano que ya estaba casado, mi hermano el mayor, le dijo a mi padre, yo le pago a la niña las clases, pero como no llevaba ni al primer mes, ya me puse yo a trabajar, Claro, ya me porque sale el trabajo. fue curiosamente, o sea, tú empezaste en esta escuela que aprendías pues, mecanografía, Taquigrafía, en fin, para ser Sí, secretaria, ¿no? sí, En aquella época, sí. que también era muy era Sí, nuevo, ¿no? Sí, es la primera que hubo. Claro. ¿Ahí cuántos años tenías cuando empezaste? Allí fue en el año 71. Es decir, 17... 17 años, sí, 17 7 años. Imagínense, con 17 años empiezas para hacerte tu curso de secretaria y no había pasado ni un mes, no había cumplido el mes y el profesor, se llamaba Carlos Carballo. Carlos, que memoria, hija mía, Carlos Caraballo, te dice, Lola, están buscando en la notaría de Tomás Brioso, están buscando una chica, pero quieren que no sepa nada. O sea, que ellos querían, digamos, adecuarla o Sí, que enseñarla habrá que aprender allí. y te Sí. lo propuso. Claro, tú no tenías ni idea. Yo no tenía ni idea, no sabía lo que era ni un notario. Llevaba 20 Entonces me dijo, digo, vale. Entonces me llevó a la notaría de Tomás Brioso. ¿Para tu padre qué le parecía a tus padres? A mi padre encantado de la vida, porque, hombre, era una buena profesión. Sí. Y me entrevistó Tomás Brioso, que era un notario muy peculiar, porque iba con una motillo, con el periódico, con una pipa. La gente, lo digo eso porque hay mucha gente que aquí en Marbella que cuando vean el programa lo recordará Tomás Brioso. Aunque luego se trasladó a Estepona, ¿no? Sí, Pero bueno. al año se trasladó a Estepona. Pero estuviste un año trabajando Con él. él. ¿Y aprendiste muchas cosas? Pues la verdad que sí, porque es que a mí me encantó. El tema de notaría es que me gustó muchísimo y además me lo pasaba también con mis compañeros. Pero tú no tenías ni idea, porque claro, No, sabías ni idea, escribir pero a con máquina. no, pues empecé a aprender a máquina, empezamos con las documentaciones más sencillas, como es las autorizaciones, los poderes para la pleito, Con lo cual, todo esto. Tomás Brioso tuvo muy buen Un ojo poqui- en ese sentido de que te enseñó todo. Un poquito, me enseñó un poco porque tampoco en un año me dio mucho tiempo, pero como yo tenía tanto interés y me gustaba tanto. Pero tú no la dejaste las notaría, clases. No, él me daba permiso, yo salía antes para poder ir a las clases. Terminas tu titulación. Y yo me voy, como se va Tomás Brioso, me propone que me vaya con él a Estepona y mi madre me dijo, Estepona está muy lejos, niña. Tú fíjate que estás viendo en casa. Estepona está muy lejos. Ya Hombre, para una niña de 17 años, Claro. todos los días ir a una notaría. Ya te parecía. Vamos, mi padre incluso lo dejó en el aire, pero cuando me propuso don Luis Oliver, pasamos provisionalmente allí y me propuso que me quedara porque quedé encantada. Imagínense, Lola termina su curso de secretariado.
además cogiendo tablas en la notaría de Tomás Brioso, pero bueno, Tomás Brioso le trasladan a Estepona y te quedas ahí un poco en el aire, pero ahí aparece una persona muy querida y muy recordada, notario Luis. Don Luis Oliver Sacristán. Sacristán, que no... tenía una notaría y cogió don Luis y no se cortó un pelo, cogió a todo el personal de Tomás Brioso. Provisionalmente, mientras que venía otro notario. Y lo metió todos a trabajar. Y lo metió allí, estábamos allí todos. Y después cuando vino notario, los demás se fueron y a mí me dijo, ¿tú quieres quedarte? Y te quedaste. Y me quedé, que era la única niña que había ahí. Bueno, pues nos vamos a quedar en este punto, además que yo creo que ahí fuiste una mujer muy afortunada, pero hombre... Muy afortunada siempre. Algo tendrá de mérito ella cuando mucha suerte te mantuviste también. en el tiempo. Nos vamos a quedar justo en ese punto en el que empieza a trabajar con el notario Luis Oliver, porque hay mucha historia que contar y poco tiempo, la verdad. Así que nada, hacemos una pequeña pausa y volvemos en un minuto. Recuerden, Lola entra a trabajar en la notaría de notario Luis Oliver.